Spring-Heeled Jack, Inglaterra. A finales de la década de 1830, Londres era una ciudad al borde del colapso. La revolución industrial había transformado su paisaje en un laberinto de humo, fábricas y callejones. Miles de personas llegaban cada año desde el campo buscando trabajo, y las calles se llenaban de pobreza, mendigos y delincuencia. Los barrios del sur y del este, como Battersea o Whitechapel, estaban sumidos en la penumbra y el miedo. No existía un sistema policial moderno como el actual. La vigilancia era mínima, y las patrullas nocturnas apenas podían controlar los robos y agresiones. En ese entorno de incertidumbre, la línea entre el crimen y lo sobrenatural se volvió difusa. Cuando la realidad se volvía insoportable, la gente encontraba explicación en lo que no podía comprender. La prensa jugaba un papel clave en esa atmósfera. Los periódicos sensacionalistas competían por titulares que mezclaban hechos reales con rumores, y cualquier suceso extraño podía convertirse en una noticia de portada. La imaginación colectiva se alimentaba de un Londres oscuro, donde los peligros acechaban tras cada esquina. Era el terreno perfecto para el nacimiento de un mito. En los barrios periféricos, los testigos comenzaron a hablar de un hombre que aparecía de la nada y desaparecía con la misma rapidez. Decían que vestía de negro, que su silueta se recortaba contra el cielo como una sombra y que podía saltar muros con una agilidad imposible. El primer caso documentado apareció en 1837, cuando una joven de Battersea denunció haber sido atacada por una figura encapuchada que le había arrancado el velo y se había alejado dando un salto enorme como si tuviera resortes en los pies. Pocos días después, relatos similares surgieron en Clapham, Wandsworth y Peckham. Las autoridades, desconcertadas, no sabían si enfrentaban a un criminal o a una alucinación colectiva. La población, en cambio, empezó a llamarlo por un nombre que pronto dominaría los titulares: Spring-Heeled Jack, Jack el de los talones de resorte. Así, en una ciudad que ya vivía bajo la sombra de la miseria y el miedo, nacía una figura destinada a convertirse en una de las leyendas más inquietantes de la Inglaterra victoriana. El caso que consolidó la fama de Spring-Heeled Jack ocurrió en enero de 1838, en el barrio de Old Fort, al este de Londres. La víctima fue Jane Alsop, una joven de 18 años que vivía con su familia en una casa de campo cercana a Bearbinder Lane. Una noche, mientras la ciudad permanecía envuelta en la niebla, alguien llamó a la puerta diciendo ser un agente de policía. Afirmó haber capturado al enigmático Jack y pidió una lámpara para iluminar el camino. Jane, confiada, le entregó una vela encendida. En ese momento, el desconocido abrió su capa y lanzó hacia ella una llamarada azulada que le quemó el cuello y la ropa. La muchacha gritó pidiendo ayuda mientras el agresor trataba de sujetarla con manos frías y metálicas. Logró escapar y refugiarse en la casa. El testimonio fue recogido por varios periódicos, entre ellos el Times y el Morning Chronicle, y marcó el inicio de la histeria pública. El caso de Jane Alsop no fue el único. Días después, una mujer llamada Lucy Scales, de Limehouse, denunció un ataque similar. Afirmó haber visto una figura alta y delgada, vestida con un abrigo ajustado, que al cruzarse con ella, lanzó una especie de gas o llama que la cegó temporalmente. Su hermano, que la acompañaba, declaró ante las autoridades que el agresor se movía con una agilidad antinatural. Ambos incidentes fueron considerados por la policía como obra del mismo individuo. En cuestión de semanas, la descripción del atacante comenzó a repetirse en toda la ciudad. Un hombre de complexión atlética, rostro pálido, ojos que brillaban como carbones, casco metálico y garras afiladas. Algunos testigos aseguraban que las llamas que salían de su boca eran reales. Otros hablaban de una sustancia química, tal vez fósforo o gas inflamable, que producía ese efecto. La prensa se apoderó del fenómeno. Los diarios londinenses comenzaron a publicar relatos detallados, ilustraciones y hasta testimonios contradictorios que aumentaban el misterio. El término Spring-Heeled Jack apareció por primera vez en el London News,
refiriéndose a la capacidad casi acrobática del atacante para saltar muros de más de 2 metros. En pocos meses, su nombre era conocido en todo el país. Los panfletos populares y las gacetas de barrio mezclaban los hechos con invenciones. Algunos lo describían como un noble aburrido que se disfrazaba para aterrorizar a la plebe. Otros, como un ser demoníaco que surgía del infierno para castigar a los pecadores de Londres. El miedo era tan real que las patrullas nocturnas recibieron órdenes de aumentar la vigilancia en los distritos del sur. Pero nadie logró detenerlo. Cada nuevo ataque parecía confirmar que Spring-Heeled Jack no era solo un criminal, sino una presencia imposible de atrapar. El escándalo provocado por los ataques llevó a la intervención directa de las autoridades londinenses. En febrero de 1838, el propio Lord Mayor de Londres, Sir John Cowan, recibió una avalancha de cartas describiendo apariciones similares en distintos barrios de la capital. En una audiencia pública en el Mansion House, Cowan leyó los testimonios ante la prensa y reconoció que el caso estaba causando una auténtica perturbación social. La Policía Metropolitana inició una investigación formal, pero la falta de pruebas concretas frustró cualquier avance. Algunos sospechosos pertenecían a familias influyentes, entre ellos Henry, marqués de Waterford, un noble irlandés conocido por sus bromas crueles y su gusto por el escándalo. Se decía que él y un grupo de amigos, armados con linternas y máscaras, aterrorizaban a los transeúntes por diversión. Aunque nunca se presentó una acusación formal, el rumor de su implicación persistió durante décadas. A medida que los meses pasaban, los ataques atribuidos a Spring-Heeled Jack se multiplicaron. Hubo informes en Kensington, Hammersmith, Ealing y Lewisham, y más tarde en ciudades industriales como Sheffield, Manchester y Liverpool. En todos los casos, la descripción era la misma: un hombre vestido de negro, con capa o abrigo largo, que saltaba muros imposibles y desaparecía en la oscuridad. En 1843, la prensa sensacionalista comenzó a tratar el tema con un tono casi teatral, publicando grabados que mostraban a Jack como una figura demoníaca con cuernos y llamas saliendo de la boca. En realidad, muchos de los supuestos avistamientos eran probablemente imitaciones o exageraciones. Sin embargo, la gente creía en su existencia con la misma convicción con la que temía al crimen o a las enfermedades urbanas. Fue entonces cuando Spring-Heeled Jack dejó de ser un simple agresor y se convirtió en una leyenda viva. Para los londinenses pobres, era una manifestación del mal que acechaba en las calles. Para los moralistas victorianos, una metáfora del caos que la modernidad traía consigo. Se le atribuían poderes sobrenaturales, la capacidad de escupir fuego, resistir las balas e incluso cambiar de forma. Su figura inspiró obras teatrales, baladas callejeras y panfletos moralizantes que lo presentaban como castigo divino para los pecadores. Entre 1838 y 1845, Spring-Heeled Jack ya era un personaje del folclore urbano, un símbolo de la angustia de una sociedad que había perdido el control sobre su propio miedo. Y aunque los ataques reales fueron disminuyendo, el mito no hizo más que crecer, alimentado por los titulares, los rumores y la imaginación de un país obsesionado con lo desconocido. La sociedad victoriana reaccionó ante Spring-Heeled Jack con una mezcla de terror y fascinación. En una época marcada por la represión moral, el miedo al desorden y la obsesión por la decencia pública, aquel personaje parecía encarnar todos los temores de la ciudad moderna. Los periódicos de la época lo describían como el enemigo invisible de Londres, un ser que burlaba tanto la ley humana como la divina. Los sermones dominicales lo convirtieron en advertencia moral, un castigo para quienes se alejaban de la virtud. En las calles las madres usaban su nombre para asustar a los niños desobedientes, y las compañías teatrales comenzaron a representarlo en espectáculos ambulantes. Su imagen se multiplicó en ilustraciones, panfletos y hojas volantes vendidas en los mercados. Spring-Heeled Jack ya no pertenecía solo a los crímenes de la crónica policial. Se había convertido en un reflejo del inconsciente colectivo de la Inglaterra industrial.
Durante las décadas de 1840 y 1850, las apariciones se desplazaron hacia el norte del país. En ciudades como Sheffield, Liverpool y Birmingham, trabajadores nocturnos afirmaban haberlo visto saltando entre tejados o huyendo por los callejones. Algunos informes policiales llegaron incluso a describir huellas metálicas en los muros, como si el atacante llevara dispositivos mecánicos en los pies. Los testigos variaban en edad y condición social, pero todos coincidían en lo mismo: una figura humana capaz de saltar alturas imposibles y desaparecer en segundos. En 1877, soldados apostados en Aldershot, una base militar al suroeste de Londres, denunciaron la visita de un ser que brincó sobre las casetas de guardia y se desvaneció sin dejar rastro. El ejército llegó a abrir un registro oficial del incidente, pero no encontró explicación alguna. Ese episodio demostró que la leyenda había superado los límites de la superstición popular. Ahora, incluso los hombres entrenados creían haber visto al fantasma acrobático de Inglaterra. Con el paso de los años, el fenómeno adquirió una dimensión cultural más compleja. A finales del siglo XIX, Spring-Heeled Jack aparecía en las revistas ilustradas y en las historias de ficción barata conocidas como Penny Dreadfuls, los mismos folletines que popularizaron a Sweeney Todd y al Fantasma de Londres. Allí se le retrataba como un justiciero oscuro, mitad héroe, mitad demonio, que castigaba a los criminales de los barrios bajos. Su figura evolucionó de monstruo a vigilante, anticipando los arquetipos del cómic moderno. Incluso en 1904, más de 60 años después de su primera aparición, los periódicos de Liverpool y Everton registraron nuevos avistamientos de un hombre enmascarado que saltaba los tejados de los almacenes y desaparecía entre las sombras. No hubo pruebas ni arrestos, pero el mito volvió a los titulares, demostrando que Spring-Heeled Jack no pertenecía solo al pasado. Se había convertido en una sombra permanente del imaginario británico, la encarnación de un miedo que ni el progreso ni la ciencia lograron disipar. Con el paso del tiempo, los historiadores y criminólogos intentaron encontrar una explicación racional al misterio. Algunos sostienen que Spring-Heeled Jack fue simplemente un bromista con recursos técnicos avanzados para su época: un arnés con muelles de acero, una linterna de gas o fósforo que producía la ilusión de fuego, y una máscara metálica para amplificar la voz. La teoría más repetida apunta al marqués de Waterford, conocido por sus excesos y travesuras crueles. Tras su muerte en 1859, los ataques disminuyeron notablemente, lo que reforzó la sospecha. Otros investigadores, sin embargo, creen que fueron varios imitadores quienes mantuvieron vivo el mito durante décadas, aprovechando la histeria popular y la falta de comunicación entre las distintas regiones del país. Lo cierto es que ninguna de las hipótesis pudo demostrarse de forma concluyente, y Spring-Heeled Jack quedó suspendido entre la historia y la leyenda. En el terreno cultural, su influencia fue enorme. A mediados del siglo XIX, su figura inspiró decenas de publicaciones sensacionalistas, desde folletines baratos hasta obras de teatro que lo mostraban como un demonio vengador o un héroe nocturno que castigaba a los malvados. Los estudiosos de la literatura popular lo consideran el precursor del superhéroe moderno, un personaje que combina el anonimato, la doble identidad y la justicia al margen de la ley. De hecho, las primeras representaciones gráficas de Spring-Heeled Jack, con capa, botas altas y mirada encendida, anticipan la estética que un siglo después definiría a figuras como Batman o The Shadow. Su historia también influyó indirectamente en la creación del mito de Jack el Destripador, otra sombra urbana que convirtió el miedo londinense en obsesión nacional. Hoy, Spring-Heeled Jack sigue siendo uno de los enigmas más persistentes del folclore británico. Aparece en novelas, cómics, videojuegos y adaptaciones teatrales, siempre como símbolo de lo inexplicable que habita en las ciudades. Representa el miedo moderno, el terror no a los monstruos del bosque, sino al desconocido que se esconde tras una esquina. En su salto imposible se resume la ansiedad de una época que avanzaba hacia la ciencia y la razón, pero seguía prisionera de sus fantasmas. En el fondo,
Spring-Heeled Jack fue el reflejo de un Londres dividido entre el progreso y la superstición, entre la luz del gas y las sombras del miedo. Y quizá por eso, más de un siglo después, su figura continúa viva en la memoria, no como un hombre ni como un demonio, sino como el eco eterno de una ciudad que aprendió a convivir con sus propios monstruos. El hombre de las ratas de París. A mediados del siglo XIX, París estaba cambiando a una velocidad nunca vista. Napoleón III había ordenado una transformación total de la ciudad, y el barón Haussmann dirigía un ambicioso plan de obras públicas. Grandes avenidas, plazas abiertas y un nuevo sistema de alcantarillado destinado a limpiar y modernizar la capital. Pero bajo esa superficie de progreso se extendía otro mundo, invisible para la mayoría. En el subsuelo, las viejas cloacas medievales convivían con los nuevos túneles en construcción, un laberinto húmedo y oscuro donde el olor a podredumbre era constante. Allí se mezclaban las aguas residuales, los desechos de los mercados y los restos de la vida urbana que París prefería no mirar. En ese ambiente nació una de las historias más extrañas del siglo XIX francés, la del hombre de las ratas, conocido en la prensa como l'homme aux rats. Los primeros rumores surgieron entre los obreros encargados de limpiar los desagües del Sena. Decían que, en las zonas más profundas de las cloacas, donde apenas llegaba la luz de las lámparas de aceite, se movía una figura humana que nunca subía a la superficie. Algunos lo creían un mendigo que había encontrado refugio bajo tierra. Otros, un fugitivo o un loco que había hecho de las alcantarillas su hogar. Lo cierto es que no era una invención periodística. Las notas policiales de la época mencionan a un individuo real, visto en repetidas ocasiones entre los túneles cercanos a la Ile de la Cité y los barrios bajos de Les Halles. París era entonces una ciudad dividida en dos. La de arriba, resplandeciente, símbolo del nuevo imperio, y la de abajo, oscura, húmeda y olvidada. En ella sobrevivían los marginados, mendigos, ladrones, limpiadores y buscadores de chatarra. Allí también habitaban las ratas, que se contaban por millones y formaban parte del paisaje cotidiano. En ese entorno subterráneo, la idea de un hombre que convivía con los roedores parecía posible, incluso natural. Los periódicos comenzaron a hablar de él con una mezcla de fascinación y repulsión. Le Petit Journal lo describió como un fantasma de las cloacas, y los informes policiales lo trataron como un vagabundo desconocido que mantiene trato con los animales. Así comenzó la historia del hombre de las ratas de París, una figura tan real en los registros como mítica en la memoria colectiva. Las primeras descripciones del misterioso homme aux rats surgieron de boca de los trabajadores del subsuelo, los llamados égoutiers, encargados de limpiar las cloacas y mantener el flujo de los canales. Eran hombres acostumbrados a la oscuridad y al hedor, pero incluso ellos hablaban con respeto de aquel personaje. Decían que era de complexión delgada, con el rostro cubierto por una barba espesa y la mirada brillante, casi animal. Llevaba siempre una linterna de aceite colgada al pecho y vestía con harapos cubiertos de barro. A menudo lo veían arrastrando una cesta de pan duro y restos de carne que dejaba a un lado del túnel antes de desaparecer en los pasadizos más profundos. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí, ni desde cuándo vivía entre las sombras. Algunos afirmaban que había sido un soldado desertor. Otros, un mendigo que la ciudad había olvidado. Pero todos coincidían en algo. Las ratas parecían seguirlo como si lo reconocieran. Los testigos aseguraban que cuando él pasaba, los animales se apartaban sin mostrar miedo. Incluso los más veteranos entre los égoutiers contaban que, si el hombre silbaba, una multitud de ratas emergía de los huecos y lo rodeaba, moviéndose a su paso. Aquella relación extraña despertó tanto temor como curiosidad. París conocía bien a las ratas. Eran una plaga constante que se alimentaba de los desechos del mercado central de Les Halles y se reproducía sin control. La administración municipal pagaba recompensas por cada cola entregada, y los cazadores de ratas, una profesión real en la época, recorrían los túneles con perros entrenados,
Sin embargo, nadie se había atrevido a internarse en la zona donde vivía aquel hombre. Los obreros decían que allí las ratas no huían de los humanos, obedecían. La historia comenzó a filtrarse a la superficie. En 1853, la Presse publicó una breve nota sobre un vagabundo que habita los desagües y ha domesticado a los roedores. Poco después, Le Petit Journal amplió el relato, presentándolo como símbolo de la miseria parisina, un hombre que ha encontrado en la oscuridad un reino propio. Los artículos atrajeron la atención del público, que mezcló el hecho con la leyenda. Algunos periódicos más sensacionalistas afirmaban que podía comunicarse con los animales mediante sonidos inhumanos o que los seguían como un ejército subterráneo. Los lectores se dividían entre los que veían en él una curiosidad científica y los que lo consideraban una amenaza para la ciudad moderna que Haussmann intentaba construir. En una sociedad obsesionada con el orden y la limpieza, la existencia de un hombre que convivía con miles de ratas era una ofensa simbólica, un recordatorio de que, bajo el esplendor de los bulevares, aún latía la oscuridad de un París que nadie quería mirar. El creciente interés público por el Homme aux Rats no tardó en llamar la atención de la prefectura de policía de París. Las autoridades, alarmadas por los reportes de obreros y por la insistencia de la prensa, decidieron intervenir. En 1855, durante una inspección rutinaria de los túneles cercanos al Pont Neuf, un grupo de agentes ciego-utiers recibió la orden de localizar al misterioso habitante del subsuelo. El objetivo era identificarlo, detenerlo y determinar si representaba algún peligro para la salud pública o para las obras de saneamiento que se estaban llevando a cabo. Se temía que pudiera estar robando alimentos de los depósitos del Sena o de los almacenes municipales, algo que, en aquel París en expansión, era un delito grave. El operativo se llevó a cabo una madrugada de otoño. Los hombres descendieron con linternas y perros entrenados, guiándose por el sonido del agua que corría bajo las calles. Durante horas recorrieron los túneles sin éxito. Solo encontraron restos de pan, huesos y marcas en las paredes, como si alguien hubiera raspado el yeso con un metal o una piedra. A punto de desistir, uno de los obreros aseguró haber visto una luz en la distancia, acompañada de un silbido agudo. Al avanzar, escucharon un ruido ensordecedor, un chillido colectivo, como si miles de ratas respondieran al unísono. Las linternas temblaron, los perros se agitaron, y el grupo retrocedió instintivamente. Nadie se atrevió a seguir adelante. Según el informe posterior, el individuo no fue hallado. Sin embargo, se detectó actividad animal inusual en el sector. Esa escueta frase sería la última mención oficial del caso en los registros policiales. La versión popular, mucho más viva, tomó el relevo. En los días siguientes, los rumores se extendieron por toda la ciudad. Decían que los agentes habían encontrado al hombre y que al intentar atraparlo, las ratas lo defendieron, atacando en masa con ferocidad. Otros aseguraban que, acorralado, él mismo había silbado, y los animales lo rodearon hasta cubrirlo por completo antes de desaparecer juntos en la oscuridad. La imagen era tan poderosa que se repitió en panfletos, tertulias y cafés. El vagabundo devorado por sus propias criaturas, o quizá protegido por ellas, tragado por las entrañas de París. En el imaginario colectivo, dejó de ser un mendigo anónimo para transformarse en el rey de las ratas, un soberano invisible del inframundo. El suceso despertó debates entre moralistas, periodistas y pensadores. Para unos, era la consecuencia extrema de la desigualdad social. Un hombre expulsado del mundo civilizado que había encontrado en la suciedad su propio refugio. Para otros, una metáfora de los males que el progreso trataba de ocultar. En los cafés literarios se hablaba de él como de un símbolo de la ciudad moderna. Bajo los bulevares iluminados por gas, una multitud invisible de pobres, animales y desechos seguía viviendo fuera de toda ley. Las ratas que obedecían al hombre se convirtieron en un espejo de la sociedad, ordenadas, disciplinadas, pero confinadas a la oscuridad. Desde entonces, el nombre del Homme aux Rats quedó grabado en la memoria parisina no como un criminal,
sino como una sombra que recordaba lo que el esplendor imperial prefería ignorar. El mito del Homo Auxrats tomó vida propia en una ciudad que ya comenzaba a mirar el progreso con desconfianza. París, transformado por Haussmann en un modelo de orden, limpieza y simetría, escondía bajo su superficie todo aquello que el nuevo imperio no quería mostrar: la miseria, la enfermedad, los restos de la vieja urbe medieval. En ese contexto, la figura del hombre de las ratas empezó a adquirir un significado simbólico. Representaba el reverso del progreso, la otra cara del brillo de los bulevares. Mientras arriba se abrían cafés, teatros y avenidas, abajo seguía existiendo un mundo de humedad, oscuridad y silencio. El vagabundo que vivía entre ratas era, a ojos de muchos, la personificación de lo que París negaba, la humanidad olvidada que sobrevivía en los márgenes. A medida que la historia se difundía, distintos sectores de la sociedad le dieron su propio sentido. Para los moralistas, era una advertencia sobre los peligros de la degradación y el abandono espiritual. Para los republicanos y escritores críticos con el régimen imperial, simbolizaba la injusticia social, un hombre reducido a convivir con animales, porque el sistema lo había empujado fuera de la superficie. Los obreros de las obras subterráneas lo veían casi como una figura protectora, una presencia que conocía los túneles mejor que nadie y que, según decían, avisaba con silbidos cuando se acercaban derrumbes o inundaciones. Su nombre comenzó a circular también entre los estudiantes de medicina y los naturalistas, fascinados por el supuesto dominio que ejercía sobre los roedores, criaturas que, pese a su mala fama, eran objeto de estudios sobre adaptación y supervivencia. La literatura, siempre atenta a los símbolos, no tardó en apropiarse del mito. Escritores como Eugène Sue, autor de Los misterios de París, 1842-1843, habían abierto el camino al retrato del inframundo urbano. Aunque su novela era anterior al caso, muchas reediciones posteriores incluyeron referencias veladas al hombre de las cloacas, adaptando la figura del Homo Auxrats a la imaginación popular. Pero fue Víctor Hugo quien le dio resonancia definitiva en Los Miserables 1862, el célebre episodio en el que Jean Valjean escapa por las alcantarillas refleja, con minucioso realismo, la fascinación por ese territorio subterráneo que simbolizaba la conciencia oculta de la ciudad. Los críticos contemporáneos no tardaron en señalar la conexión. El hombre que arrastra su cuerpo entre ratas y fango, salvando una vida mientras el mundo de arriba lo desprecia, evocaba directamente al ser mítico del subsuelo. Hugo, aunque nunca lo mencionó por nombre, conocía bien los informes de la prefectura y las crónicas periodísticas que circulaban por París. A finales del siglo XIX, el mito se consolidó. En los mercados, los vendedores ambulantes contaban la historia a los niños como advertencia. Si bajas demasiado al río, el hombre de las ratas te llevará con él. En los barrios obreros se decía que su silbido aún podía oírse las noches de lluvia, mezclado con el murmullo del agua en los desagües. Y entre los intelectuales, su figura comenzó a verse como un símbolo filosófico, el del ser humano que se adapta a lo inhumano, que encuentra sentido en lo que la sociedad desecha. Así, el Homo Auxrats pasó de ser un simple vagabundo a convertirse en una alegoría de la ciudad moderna, un recordatorio de que, incluso bajo la superficie del progreso, siempre hay un subsuelo lleno de vida, memoria y sombras. La última mención oficial del Homo Auxrats aparece en los archivos policiales de 1861, dentro de un informe sobre incidentes en las cloacas centrales del Sena. En una anotación breve, escrita en tinta casi ilegible, se leía: «Sujet no retrové presumé disparu dans les égouts», es decir, sujeto no hallado, presumiblemente desaparecido en las alcantarillas. Aquella fue la única constancia burocrática de su existencia, y a la vez el punto final de su rastro real. A partir de ese momento, la historia se adentró definitivamente en el territorio de la leyenda. Ningún testimonio posterior pudo verificar su presencia, aunque, de vez en cuando, los trabajadores del subsuelo
aseguraban oír un silbido lejano o ver sombras moverse entre los túneles. Con el paso de los años, la figura del hombre de las ratas se volvió indistinguible de las propias cloacas, parte del sistema oculto que mantenía viva la ciudad, pero invisible para todos. Durante el siglo XX, el mito renació bajo nuevas formas. En los años 1920, algunos cronistas de sucesos redescubrieron el caso en publicaciones como Le Matin y Paris Soir, presentándolo como una historia gótica de la vieja capital. En la década de 1950, el escritor Claude Seigneau, especialista en leyendas urbanas francesas, lo incluyó en sus recopilaciones sobre lo sobrenatural cotidiano, describiéndolo como un espíritu de las profundidades, mitad hombre, mitad sombra. Más tarde, el cine y la radio retomaron su imagen, adaptándola a los nuevos temores urbanos. Películas y documentales exploraron el París oculto de las alcantarillas, donde el Homme aux Rats reaparecía como metáfora del desamparo y la soledad humana. En 1984, un programa televisivo de France 3 dedicó un episodio al Monde Souterrain de París, mostrando las antiguas galerías del siglo XIX y mencionando brevemente al legendario habitante de las cloacas. Para entonces, su existencia era ya parte del imaginario colectivo, una presencia simbólica, tan familiar como invisible. Hoy, el hombre de las ratas sobrevive como una de las leyendas urbanas más persistentes de París. En las visitas guiadas a las alcantarillas, los guías aún lo mencionan entre susurros, como si invocar su nombre fuera una falta de respeto hacia el subsuelo. Los historiadores lo interpretan como una figura de frontera, entre lo humano y lo animal, entre la pobreza y la supervivencia, entre la superficie iluminada y la oscuridad que sostiene la ciudad. Su historia recuerda que las urbes no solo se construyen con piedra y progreso, sino también con lo que esconden. Y bajo el esplendor de París, en el rumor constante del agua que corre bajo los bulevares, todavía parece escucharse el eco de un silbido lejano, el de aquel hombre que eligió vivir entre las sombras y convirtió a las ratas en su única compañía. Así terminó, o quizá nunca terminó, la historia del Homme aux Rats, el habitante invisible del corazón subterráneo de París, el emparedado de San Plácido. España. En el corazón del Madrid del siglo de oro, cuando las calles aún eran de barro y las procesiones se confundían con los mercados, surgió una historia que marcaría para siempre la frontera entre la fe y el miedo. Era la España de Felipe IV, una monarquía poderosa pero atormentada por la superstición, la culpa y el peso de la religión. En esa época, la vida espiritual impregnaba cada rincón de la ciudad. Los conventos se multiplicaban a las afueras, y en ellos ingresaban mujeres jóvenes de familias nobles que buscaban redención o refugio. Algunas entraban por vocación, otras por obligación o por vergüenza. Detrás de los muros de clausura, la oración convivía con la represión, y lo sagrado con lo prohibido. Fue en ese contexto donde nació el convento de San Plácido, uno de los lugares más herméticos y enigmáticos de Madrid. El convento fue fundado en 1623 por doña Teresa Valle de la Cerda, una dama de linaje aristocrático que había decidido dedicar su fortuna a la vida religiosa. Su idea era crear un espacio de recogimiento ejemplar, un refugio para mujeres de noble cuna que quisieran consagrarse a Dios. Pero desde sus primeros años, el lugar adquirió una reputación ambigua. Los vecinos hablaban de luces encendidas a altas horas, de cánticos que se oían más allá de la medianoche, y de extraños movimientos de figuras encapuchadas en el claustro. Su confesor, el licenciado Jerónimo de Villanueva, era un hombre de enorme influencia en la corte, protonotario del Consejo de Aragón y protegido directo de Felipe IV, lo que le daba un poder excepcional sobre las religiosas. Bajo su dirección, San Plácido se convirtió en un convento distinto, conocido por sus rituales intensos y su fervor poco común. A simple vista, la comunidad parecía un modelo de piedad. Las monjas rezaban durante largas horas, se flagelaban en penitencia y ayunaban con frecuencia. Sin embargo, algo inquietante comenzó a filtrarse entre los muros. En los diarios espirituales de la época se mencionan éxtasis,
visiones y trances que iban más allá de lo habitual. Algunas monjas aseguraban haber sentido la presencia de seres sobrenaturales durante la oración. Otras hablaban de ruidos extraños en las celdas, de risas en mitad de la noche y de una energía que recorría los pasillos del convento como un soplo helado. A los ojos de la corte, San Plácido seguía siendo un símbolo de virtud, pero en las sombras de su clausura estaba a punto de desatarse uno de los escándalos religiosos más perturbadores del siglo XVII. Todo comenzó con las visiones de la priora, Sor María de la Visitación, una mujer carismática, respetada y profundamente devota, que aseguraba comunicarse con los ángeles y recibir mensajes divinos durante sus oraciones. En una época en la que los éxtasis místicos eran interpretados como señales de santidad, su reputación creció rápidamente. Las demás monjas la veneraban, y su confesor, Jerónimo de Villanueva, la consideraba un alma escogida por Dios. Sin embargo, lo que al principio parecía un don celestial, pronto empezó a mostrar un rostro inquietante. Algunas religiosas afirmaron que, durante los trances de la priora, su voz cambiaba. Se volvía más grave, más lenta, y pronunciaba palabras en latín que ninguna de ellas comprendía. Otras aseguraban haberla visto levitar o retorcerse en posiciones imposibles, como si una fuerza invisible se apoderara de su cuerpo. Los registros del proceso inquisitorial describen estas escenas con un lenguaje ambiguo: manifestaciones de fervor, posesiones dudosas, movimientos no naturales. El confesor, convencido de que aquellas manifestaciones eran una prueba de la presencia divina, comenzó a practicar exorcismos dentro del convento en secreto y sin autorización oficial. Reunía a las monjas durante la noche y las sometía a largas sesiones de oración, penitencia y flagelación. Según los testimonios recogidos años después, en esas ceremonias se mezclaban rezos con toques físicos, caricias que él justificaba como parte del ritual de purificación. Algunas monjas, temiendo haber sido poseídas por el demonio, se entregaban a sus manos convencidas de que obedecían la voluntad de Dios. Otras, aterradas, se negaban a participar. Fue entonces cuando aparecieron los primeros síntomas de histeria colectiva: llantos incontrolables, desmayos, gritos en mitad del coro y visiones compartidas. Las religiosas creían ver sombras que se deslizaban por los muros, sentir manos frías sobre sus cuerpos o escuchar voces que susurraban oraciones al revés. Lo que empezó como un fervor místico se había convertido en una pesadilla. En 1628, una denuncia anónima llegó a los oídos de la Inquisición de Toledo, alertando sobre lo que sucedía en San Plácido. El informe describía prácticas indecentes, pactos con el demonio y actos contrarios a la pureza de la fe. El escándalo fue tan grande que el Santo Oficio envió un tribunal a Madrid para investigar. Durante los interrogatorios, varias monjas declararon que habían sido tentadas por el maligno en forma de su confesor. Una de ellas aseguró que Villanueva les había dicho que el demonio podía purificarse a través del cuerpo de las elegidas. Otra afirmó haberlo visto celebrar rituales con oraciones invertidas y símbolos desconocidos. Los inquisidores, alarmados, decidieron arrestarlo, pero el proceso no tardó en convertirse en un conflicto político. Jerónimo de Villanueva no era un sacerdote cualquiera, era amigo personal de Felipe IV y protegido del conde duque de Olivares, el hombre más poderoso del reino. Por primera vez, la Inquisición se enfrentaba a un caso donde la religión, el poder y el escándalo se mezclaban de una forma que nadie podía controlar. El arresto del licenciado Jerónimo de Villanueva sacudió los cimientos del poder en Madrid. Nadie hasta entonces había osado interrogar a un hombre tan cercano al trono. Era protonotario del Consejo de Aragón, confesor de damas influyentes y figura habitual en la corte de Felipe IV. Su detención por la Inquisición en 1628 fue un golpe directo al corazón del poder real. Los inquisidores lo acusaban de haber inducido a las monjas de San Plácido a ritos heréticos bajo el disfraz de exorcismos. En sus interrogatorios, Villanueva se defendió asegurando que sus intenciones habían sido puras, que solo buscaba librarlas del demonio, y que los gestos físicos y las penitencias corporales eran parte del combate espiritual.
Pero las declaraciones de las religiosas resultaron devastadoras. Algunas afirmaron que el sacerdote las había tocado para expulsar el mal, que les había ordenado desnudarse durante las sesiones y que había recitado oraciones con palabras prohibidas. Los documentos del proceso, conservados parcialmente, hablan de ritos de purificación ilícitos, un eufemismo que en el lenguaje de la Inquisición equivalía a actos impuros. La noticia se extendió rápidamente por Madrid. Las élites murmuraban en los pasillos del Alcázar Real y los panfletos anónimos circulaban entre los criados y comerciantes. Algunos afirmaban que el convento era un nido de brujas, otros que las monjas habían sido víctimas de la locura y del fanatismo. El escándalo amenazaba con manchar el nombre del propio monarca, pues Villanueva era uno de sus protegidos. Felipe IV, presionado por la opinión pública y por su consejero el conde duque de Olivares, decidió intervenir. Ordenó suspender el proceso y trasladar a Villanueva a un convento fuera de Madrid, bajo retiro espiritual. Fue una maniobra política. La Inquisición debía dar por cerrado el caso sin humillar al rey, pero tampoco podía desautorizarse a sí misma. El resultado fue un juicio sin condena y sin absolución, un vacío legal que sepultó los hechos bajo el silencio oficial. Tras la intervención del monarca, el convento de San Plácido fue clausurado temporalmente. Las monjas implicadas fueron trasladadas a otras casas religiosas o recluidas en aislamiento. Sor María de la Visitación, la priora visionaria, perdió su autoridad y fue obligada a guardar silencio perpetuo. Los manuscritos espirituales que había redactado fueron confiscados y revisados por censores. Todo rastro del escándalo debía desaparecer. Durante años, el convento permaneció bajo estricta vigilancia, sin recibir nuevas novicias. Lo que había empezado como un fervor místico terminó convertido en una historia prohibida. En los registros del Santo Oficio, el caso de San Plácido quedó etiquetado como asunto reservado, una categoría usada para los episodios más delicados del poder religioso. A partir de entonces, los muros del convento guardaron un secreto que ni el tiempo ni las reformas posteriores lograrían borrar. Un silencio espeso que, con los siglos, se transformó en leyenda. Más de 2 siglos después del escándalo, el silencio que cubría al convento de San Plácido volvió a resquebrajarse. En 1893, durante unas obras de restauración en el edificio ya envejecido y con parte de su estructura en ruinas, los obreros descubrieron algo que cambiaría para siempre la reputación del lugar. Mientras derribaban un muro interior del antiguo claustro, uno de ellos notó que el golpe del martillo sonaba hueco. Al picar con más fuerza, la pared se abrió y dejó al descubierto una pequeña estancia tapiada, de apenas 2 metros de largo. Dentro había huesos humanos, fragmentos de un hábito benedictino y una cruz de hierro oxidada, apoyada junto a lo que parecía haber sido una celda de oración. El hallazgo corrió por Madrid en cuestión de horas. Los periódicos de la época, como El Liberal y La Época, publicaron notas breves y prudentes, pero el rumor creció sin control. Decían que aquella habitación sellada era la celda de una monja emparedada viva. El descubrimiento coincidió con un momento en que España redescubría sus propias leyendas. Las historias de emparedados, procesiones espectrales y monjas penitentes formaban parte de la imaginación popular. Pero el caso de San Plácido era diferente. Había pruebas físicas, huesos y muros antiguos, dentro de un convento con un pasado ya manchado por la Inquisición. Los historiadores locales intentaron buscar una explicación racional. Algunos dijeron que se trataba de una cripta de castigo, una celda usada para penitencias prolongadas en tiempos del escándalo del siglo XVII. Otros sostuvieron que era un enterramiento improvisado de alguna monja fallecida en secreto durante una epidemia. Pero la versión que se impuso fue la más siniestra, la de una religiosa que habría sido emparedada viva para purificar los pecados del convento y aplacar al demonio que, según las leyendas, había quedado atrapado en sus muros. La tradición oral comenzó a tejer su propia versión. Según los relatos que circularon a finales del siglo XIX, tras los juicios y la humillación pública, la comunidad de monjas de San Plácido
vivía bajo el miedo de ser disuelta. Convencidas de que habían sido castigadas por Dios, una de ellas tal vez por fanatismo, tal vez por obediencia, se ofreció como sacrificio. La emparedaron entre las paredes del convento, dejando solo una pequeña abertura por donde pasaban pan y agua durante los primeros días. Se decía que recitaba salmos hasta perder la voz. Cuando cesaron los cánticos, sellaron el muro para siempre. De aquella versión no existe documento oficial alguno, pero el hallazgo del siglo XIX pareció confirmarla en la mente de los madrileños. Desde entonces, el emparedado de San Plácido dejó de ser solo una historia de Inquisición y se convirtió en una leyenda viva, mitad pecado, mitad expiación, que aún hoy continúa susurrando entre los muros del convento. Desde el hallazgo de la celda tapiada, el convento de San Plácido quedó marcado por una fama inquietante. Los vecinos comenzaron a hablar de sonidos inexplicables durante la noche. Algunos obreros que trabajaban en las reformas afirmaban escuchar golpes rítmicos en los muros, como si alguien llamara desde dentro. Otros decían sentir una presencia fría y silenciosa cuando cruzaban la capilla antigua, o escuchar rezos susurrados con voces femeninas que parecían venir de ninguna parte. Las religiosas que aún habitaban el convento preferían guardar silencio, pero más de una aseguró haber sentido el rascar de uñas sobre la piedra o haber despertado con la sensación de que alguien caminaba junto a su lecho. Las crónicas de finales del siglo XIX recogieron estos testimonios como simples supersticiones, pero con el paso de las décadas, el fenómeno se consolidó como una parte inseparable del lugar. Lo que había sido un caso de historia inquisitorial se transformó en una de las leyendas de encierro más temidas de Madrid. Durante el siglo XX, la historia del emparedado se mantuvo viva gracias a los curiosos, los cronistas y los amantes de lo oculto. Guías locales contaban que, en las noches de luna nueva, el aire en la iglesia se volvía helado y que un murmullo acompañaba el tañido de las campanas. Algunos investigadores de lo paranormal intentaron registrar los sonidos con grabadoras, sin obtener resultados claros. En los años 70, se reabrió parcialmente la zona del hallazgo, pero los muros fueron cerrados de nuevo por orden de la comunidad religiosa. Las monjas, aún hoy, viven en clausura estricta y apenas permiten la entrada de visitantes a la iglesia. Dicen que en las madrugadas de invierno, cuando la ciudad está en silencio, puede oírse desde la calle un leve susurro que se confunde con el viento, una voz rezando en un tono quebrado. Siempre el mismo salmo, siempre el mismo lamento. Con el paso del tiempo, San Plácido se convirtió en algo más que un convento. Es un símbolo de las sombras del siglo de oro, una época donde la devoción podía confundirse con la culpa y donde la penitencia llegaba a rozar la locura. Su historia combina lo documentado y lo inexplicable, lo humano y lo sobrenatural. Hoy, frente a su fachada sobria, pocos transeúntes imaginan que tras esos muros se esconde una celda que una vez fue tumba, oración y castigo. La leyenda del emparedado recuerda que la línea entre la fe y el horror puede ser tan delgada como un muro de cal y piedra, y que, a veces, las paredes más santas guardan los secretos más oscuros de la historia. La bestia de Gévaudan, Francia. A mediados del siglo XVIII, bajo el reinado de Luis XV, Francia vivía un momento de incertidumbre. El país se recuperaba de derrotas militares y de una profunda crisis económica, mientras el pueblo campesino sufría el peso de los impuestos y la inseguridad. En medio de esa tensión, existían regiones casi olvidadas, aisladas entre montañas y bosques, donde el poder del rey apenas llegaba. Una de ellas era el Gévaudan, en el sur de Francia, una tierra fría, agreste y cubierta de bosques espesos, lo que hoy conocemos como Lozère. Allí la vida transcurría entre la fe, el trabajo del campo y el miedo a las bestias salvajes que rondaban los caminos. Los lobos eran parte del paisaje cotidiano, pero también del imaginario, símbolo del mal
y de los castigos divinos que la gente creía ver en cada desgracia. Fue en ese escenario donde, en el verano de 1764, comenzó una historia que aún hoy divide a historiadores, científicos y creyentes. Todo empezó con un ataque aislado. Una joven campesina fue sorprendida por una criatura en los bosques de Langone, y solo logró salvarse porque su rebaño la defendió. Pocos días después, otra joven, Jeanne Boulet, de apenas 14 años, fue hallada muerta y mutilada cerca de Saint-Étienne de Lugdarès. Su cuerpo mostraba heridas terribles, como si algo hubiera intentado devorarla. A partir de entonces, los registros parroquiales comenzaron a llenarse de notas que repetían la misma frase: devorado por una bestia feroz. Mujeres y niños desaparecían en los campos, y los que sobrevivían describían al mismo monstruo, un animal del tamaño de un ternero, de pelaje rojizo, con una cabeza desproporcionada y una fuerza imposible. El miedo se extendió con rapidez. Las aldeas cerraban sus puertas al anochecer, y los caminos quedaron vacíos. Los rumores hablaban de una criatura inmune a las balas, inteligente, casi humana. Las autoridades locales, incapaces de contener el pánico, recurrieron al ejército. El capitán Jean-Baptiste Duhamel, con un destacamento de dragones reales, organizó patrullas armadas y grandes batidas por los bosques. A su lado se unieron nobles de la región, como el marqués d'Abcher, y cazadores experimentados que ofrecieron sus servicios. Pronto el caso llegó a París, y lo que había comenzado como un suceso rural se convirtió en asunto de Estado. El propio rey Luis XV ordenó intervenir y envió a su mejor tirador, François Antoine, para acabar con la llamada bestia de Gévaudan. Así empezó una de las cacerías más famosas de la historia de Francia. Una historia donde la línea entre lo real y lo legendario se volvería cada vez más delgada. El miedo en el Gévaudan creció con una rapidez nunca vista. En pocos meses, los ataques se multiplicaron. Los campesinos encontraban cuerpos mutilados en los caminos, en los campos o junto a los ríos. Las víctimas eran casi siempre mujeres jóvenes y niños. Nadie podía explicarlo. Los testigos hablaban de un animal enorme, de pelaje rojizo, con el lomo oscuro y el pecho blanco. Decían que tenía la fuerza de un toro y la agilidad de un lobo, pero que se movía con una inteligencia extraña, como si comprendiera las trampas que le tendían. Algunos aseguraban que andaba erguido, otros que saltaba sobre las víctimas desde una distancia imposible. En las aldeas, comenzaron a llamarla simplemente la bestia, como si ese nombre fuera suficiente para describir todo el horror. El capitán Jean-Baptiste Duhamel reunió a centenares de hombres armados y los organizó en batidas. Cazadores, campesinos y soldados se internaron en los bosques día y noche, pero la criatura siempre parecía escapar. Dejaba huellas profundas, cadáveres de animales y rastros de sangre, pero jamás un cuerpo. La frustración crecía, y con ella las historias. Los más supersticiosos aseguraban que no se trataba de un lobo, sino de un demonio. Otros decían que era un castigo divino por los pecados del pueblo. Algunos curas hablaban del fin de los tiempos. En medio de ese clima de miedo, la prensa de París comenzó a publicar informes sobre la bestia del sur, convirtiendo el suceso en una noticia nacional. Los panfletos viajaban de aldea en aldea, alimentando aún más la histeria. Para 1765, el número de muertos superaba ya las 50 personas. Los documentos oficiales hablan de más de 70 ataques en menos de un año. El propio Luis XV, alarmado por el impacto del caso, ofreció una recompensa real a quien lograra matar a la bestia. Envió a su cazador personal, François Antoine, un veterano arcabucero que llegó a la región acompañado de su hijo y una comitiva de expertos. La operación fue imponente. Más de 300 hombres, perros adiestrados y trampas colocadas en todo el territorio. Pero mientras las patrullas avanzaban, los ataques continuaban, y la bestia siempre parecía ir un paso por delante. Ni los soldados del rey, ni los cazadores locales lograban detenerla. Cada nuevo ataque confirmaba lo mismo.
Aquello no era un simple animal. Para los habitantes del Gévaudan ya no había duda. En los bosques de Francia se ocultaba algo que no pertenecía a este mundo. Durante los años 1765 y 1766, el terror alcanzó su punto máximo. El Gévaudan entero vivía bajo el miedo. Nadie se atrevía a salir solo, y los caminos quedaron vacíos. Las patrullas reales recorrían los bosques, pero la bestia siempre reaparecía en otro punto, como si conociera sus movimientos. En cada pueblo, los supervivientes describían lo mismo: una criatura con la cabeza alargada, los ojos brillantes y una mandíbula tan poderosa que partía los huesos de un solo mordisco. Decían que tenía el pecho ancho, el pelaje rojizo y una cola que golpeaba el suelo como un látigo. Algunos incluso aseguraban haberla visto levantarse sobre las patas traseras, lanzándose contra sus víctimas con un grito más parecido a un rugido que a un aullido. La prensa comenzó a publicar ilustraciones de la bestia, y en ellas el animal parecía más un monstruo mitológico que un lobo. Los naturalistas intentaron explicar el fenómeno. Unos hablaban de una hiena escapada de algún circo, otros de un cruce anómalo entre perro y lobo. Los aldeanos, en cambio, no lo dudaban. Para ellos era una criatura del mal. Cada nueva víctima reforzaba la idea de que el animal estaba protegido por una fuerza sobrenatural. Las oraciones se mezclaban con las armas. Los cazadores salían al monte con medallas de santos y balas bendecidas por los curas. Todo el país seguía la historia como si se tratara de una guerra entre la fe y el infierno. El 21 de septiembre de 1765, tras meses de persecución, el arcabucero del rey, François Antoine, logró abatir un enorme lobo en el bosque de Chazes, cerca de Saint-Julien-des-Chazes. El animal medía más de 1,80 m de largo y pesaba casi 60 kilos, mucho más que un lobo común. Su piel fue enviada a Versalles, donde se exhibió ante el rey Luis XV y la corte, y el cazador fue recompensado con honores. Los periódicos anunciaron el fin de la pesadilla. La bestia de Gévaudan ha muerto. Pero la tranquilidad duró poco. Solo unas semanas después, nuevos ataques comenzaron a registrarse, más sangrientos aún. Las víctimas aparecían con las mismas heridas, los mismos rastros de garras y mordeduras. Los campesinos entendieron lo que la corte se negaba a admitir. La verdadera bestia seguía viva, y con ello, el miedo volvió a los bosques, más profundo que nunca. La muerte del gran lobo cazado por el arcabucero real trajo un breve respiro al Gévaudan, pero no la paz que todos esperaban. Durante algunas semanas, la región recuperó cierta calma. Los soldados fueron retirados, las recompensas se cobraron y los periódicos proclamaron que el monstruo había sido abatido. Sin embargo, la realidad era otra. Apenas 2 meses después, en el invierno de 1765, las muertes regresaron. Nuevas víctimas aparecieron en los alrededores de la Besseire-Saint-Mary-Paul-Hac en Margeride, atacadas con la misma ferocidad que antes. Los testigos insistían en que se trataba del mismo animal, el mismo pelaje rojizo, la misma fuerza, el mismo modo de atacar la garganta y arrastrar los cuerpos al bosque. Algunos afirmaban incluso que habían visto 2 criaturas juntas, lo que alimentó la sospecha de que nunca hubo una sola bestia, sino una pareja o una camada entera. La población entró en pánico. Las familias no dejaban salir a sus hijos, los rebaños eran guardados por grupos armados y los caminos quedaron otra vez vacíos. Los sacerdotes predicaban sobre el castigo divino, recordando que la moral del pueblo se había corrompido. Mientras tanto, las autoridades de la provincia se encontraban en una situación imposible. El rey había anunciado oficialmente el fin del caso, pero las muertes seguían acumulándose. La credibilidad del Estado comenzó a tambalearse. En una Francia que ya miraba con desconfianza al poder, la idea de que ni siquiera el rey podía acabar con un simple animal se convirtió en símbolo del fracaso de la monarquía. En 1766, el caso dejó de ser un asunto local. Era ya una vergüenza nacional. Fue entonces cuando la caza volvió a manos de los propios habitantes. El noble marqués d'Apcher
hombre respetado y conocedor de la región, reunió a los mejores tiradores de las aldeas para organizar nuevas batidas. Entre ellos se encontraba un campesino experimentado llamado Jean Chastel, que ya había participado en las primeras persecuciones años atrás. Chastel era un hombre de carácter reservado, profundamente religioso y muy conocido en la zona por su puntería. El 19 de junio de 1767, mientras patrullaba el bosque de Montmouchet, al sur del Gévaudan, se produjo el encuentro final. Según las crónicas, Chastel aguardó en silencio, con el rosario en una mano y el fusil en la otra. Cuando la criatura apareció entre los matorrales, se arrodilló, rezó una oración y disparó a quemarropa. El proyectil, dicen, era una bala de plomo bendecida por un sacerdote, fundida con una medalla de la Virgen María. La bestia cayó en el acto. El cuerpo fue examinado por los oficiales de la región. Medía casi 2 metros de largo, tenía la cabeza desproporcionada, el pecho ancho y unas garras inusualmente grandes. En su estómago encontraron restos humanos y fragmentos de ropa. El animal fue trasladado a Saugues y luego a Versalles, donde se presentó como prueba definitiva ante la corte. A partir de ese momento, los ataques cesaron por completo. En los registros del reino, el caso fue dado por cerrado, y Jean Chastel fue recompensado por su valor. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Nadie pudo explicar qué era exactamente aquella criatura. Algunos naturalistas la identificaron como un lobo enorme de especie desconocida. Otros, como una hiena africana o incluso un híbrido criado por el hombre. Para la gente del lugar, en cambio, no había duda. Jean Chastel había matado al demonio del Gévaudan. Con la muerte de la criatura en 1767, el Gévaudan recuperó la calma. Pero el misterio jamás se disipó. Los ataques habían cesado, sí, pero las preguntas quedaron abiertas. Durante años, los campesinos siguieron hablando de la bestia, de los ritos, de los rezos, de las balas bendecidas. Nadie olvidó los más de 100 muertos, ni la impotencia del ejército del rey frente a un enemigo invisible. En los pueblos, los más viejos contaban que el mal no había sido destruido, solo contenido, y que el bosque guardaba aún su sombra. Aquella historia se transmitió de generación en generación, hasta convertirse en una herida colectiva. Con el paso de los siglos, investigadores e historiadores intentaron explicar qué había ocurrido realmente. Algunos defendieron la teoría del gran lobo solitario, un animal excepcionalmente grande y agresivo que, al quedar sin pareja ni territorio, habría atacado a humanos. Otros hablaron de una hiena escapada de algún aristócrata coleccionista, una especie exótica desconocida en la región, que pudo sobrevivir cazando rebaños. También hubo quienes sospecharon algo más humano: asesinatos en serie, disfrazados de ataques de bestia, aprovechando el miedo popular para encubrir crímenes. Sin embargo, ninguna hipótesis logró encajar por completo con los testimonios, las fechas y la magnitud de los hechos. La verdad quedó atrapada entre los documentos y la leyenda, entre la razón y el miedo. Hoy, más de 2 siglos después, la bestia de Gévaudan sigue viva en la memoria de Francia. En Lozère, museos y rutas turísticas recuerdan los lugares donde ocurrieron los ataques. Se han escrito libros, películas y ensayos, y su figura se ha transformado en un símbolo, el del miedo ancestral que acompaña al ser humano desde que habita el bosque. Representa la frontera entre lo conocido y lo inexplicable, entre la fe y la ciencia. Algunos la ven como el reflejo de una época dominada por la superstición. Otros, como una advertencia eterna sobre la violencia y la fragilidad del orden humano. Lo cierto es que, en el silencio de los bosques del sur de Francia, todavía hay quienes aseguran oír, de cuando en cuando, un rugido ahogado, lejano, que el viento arrastra entre los árboles. Y dicen que cuando eso ocurre, el Gévaudan vuelve a recordar a su bestia. El milagro de Calanda, España. Miguel Juan Pellicer nació en Calanda, una pequeña villa aragonesa dedicada principalmente a la agricultura. Como la mayoría de jóvenes de su tiempo, comenzó a trabajar desde temprana edad en el campo,
ayudando a su familia en las labores agrícolas y ganaderas. No era un personaje extraordinario en su origen, un campesino humilde, sin fortuna ni poder, cuya vida parecía destinada a seguir el mismo camino que el de tantos jornaleros aragoneses de la primera mitad del siglo XVII. Su historia, sin embargo, acabaría por convertirlo en protagonista de uno de los episodios más discutidos de la religiosidad barroca en España. El punto de quiebre en su vida llegó con un accidente que lo marcaría para siempre. Mientras trabajaba en Castellón, cayó bajo las ruedas de una carreta cargada, lo que destrozó su pierna derecha. El daño fue tan grave que, después de varios intentos de curación sin éxito, los médicos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza tomaron la decisión de amputarla por debajo de la rodilla. La operación, realizada sin los medios que hoy conocemos, fue dolorosa y definitiva. Pellicer quedó mutilado y condenado a vivir el resto de su vida dependiendo de muletas. Tras la amputación, la rutina de Miguel cambió por completo. Ya no podía trabajar como jornalero, lo que lo obligó a sobrevivir pidiendo limosna. Eligió como lugar para hacerlo el entorno del Santuario del Pilar, en Zaragoza, donde cientos de fieles acudían a diario. Allí, sentado con su muleta y su muñón vendado, se convirtió en un mendigo conocido por todos los que visitaban el templo. Al mismo tiempo cultivó una profunda devoción hacia la Virgen del Pilar, rezando cada día y confiando en ella como su única esperanza. Con el tiempo, llegó a ser una figura habitual en el santuario, hasta el punto de que muchos zaragozanos lo reconocían como parte del paisaje del lugar. Lo que da solidez histórica al relato es que no se trata de un rumor popular, sino de un hecho documentado. Los registros del hospital certifican que efectivamente se le amputó la pierna, y que según la costumbre, esta fue enterrada en el cementerio del propio hospital. Además, actas notariales, declaraciones de testigos y documentos eclesiásticos verifican la condición de Pellicer como mutilado. No hay duda de que durante varios años vivió sin su pierna, sostenido únicamente por su muleta y la caridad de los fieles. Esa base documental es la que convierte el caso de Calanda en uno de los milagros más singulares y polémicos del siglo XVII, pues ofrece un antes y un después verificable en la vida de un hombre común, cuya historia trascendió fronteras. A finales de marzo de 1640, Miguel Juan Pellicer llevaba ya un tiempo de vuelta en su hogar en Calanda. La vida de un mutilado en el siglo XVII era dura y limitante. Sin prótesis modernas y con recursos escasos, dependía casi por completo de las muletas que le acompañaban desde la amputación. El día 29 transcurrió como cualquier otro, entre la rutina doméstica y el cansancio propio de alguien que había aprendido a convivir con el dolor constante del muñón. Esa noche, después de cenar junto a sus padres, se acostó en la misma cama de siempre, colocando el resto de su pierna envuelta en vendas sobre un cojín, como solía hacer para evitar las molestias al dormir. Nadie podía imaginar que esa velada común acabaría inscrita en la historia como una de las más sorprendentes de la religiosidad española. La primera en advertir el prodigio fue su madre. Al entrar en la habitación a la mañana siguiente, notó algo inusual en la cama. Las sábanas mostraban una silueta distinta, con un bulto que antes no estaba allí. Acercándose, retiró el cobertor y quedó paralizada ante lo que veía. Donde antes había un muñón, ahora se extendía una pierna completa, desde el muslo hasta el pie, perfectamente formada. Miguel, aún adormecido, tardó unos segundos en comprender lo que sucedía. Al incorporarse, pudo comprobar con sus propios ojos que su extremidad derecha había vuelto a su lugar, unida con naturalidad al resto de su cuerpo. El estupor fue inmediato. Había recuperado lo que llevaba años perdido. El grito de sorpresa de la madre despertó a los vecinos. En un pueblo pequeño como Calanda, las noticias corrían con rapidez. En cuestión de minutos, familiares, amigos y curiosos acudieron a la casa para verificar lo ocurrido. Lo que contemplaron superaba cualquier explicación racional. Miguel, conocido durante años como el joven cojo que pedía limosna en Zaragoza, estaba allí, con sus dos piernas intactas, las muletas, apoyadas contra la pared,
quedaban como el único recuerdo de su sufrimiento. Nadie pudo acusar de engaño, pues todos lo habían visto caminar penosamente durante años, incapaz de sostenerse sin ayuda. El asombro aumentó cuando los presentes repararon en un detalle que parecía definitivo. En la pierna aparecían las mismas marcas y cicatrices que Miguel había tenido antes del accidente de la carreta. Aquellas señales, recordadas por familiares y conocidos, eran idénticas a las que ya habían visto antes de que se la amputaran. Este hecho llevó a la conclusión inevitable de que no se trataba de una pierna nueva o regenerada, sino de la misma extremidad que había sido enterrada en el hospital de Zaragoza tras la amputación. La idea de que una pierna sepultada hubiera vuelto a unirse a su dueño parecía un desafío directo a la lógica y a la medicina de la época. Pronto, médicos de la zona acudieron a examinar el caso. Revisaron al joven con detenimiento y confirmaron que la extremidad era real, funcional y perfectamente adherida al cuerpo, aunque mostraba cierta delgadez, como si hubiera estado inactiva durante largo tiempo. Este hallazgo reforzó aún más la impresión de un suceso sobrenatural. Lo que hasta entonces parecía imposible, la restitución de un miembro perdido, se presentaba ante los ojos de todo un pueblo como un hecho tangible, evidente y compartido. La recuperación de la pierna de Miguel Juan Pellicer se convirtió, en apenas unas horas, en un acontecimiento que nadie podía ignorar y cuya fama pronto rebasaría los límites de Calanda para extenderse por todo Aragón y después por el resto del reino. La noticia del suceso no tardó en salir de Calanda y llegar a las ciudades vecinas. En pocas horas, el caso ya había despertado una enorme expectación. No se trataba de un rumor inventado ni de un simple comentario de taberna, sino de algo que decenas de personas habían presenciado con sus propios ojos. La comunidad médica de la región fue una de las primeras en reaccionar. Varios cirujanos y barberos de pueblos cercanos acudieron para verificar el hecho, pues conocían el caso de Miguel Juan Pellicer desde hacía años. Tras examinarlo, coincidieron en que no había engaño posible. La pierna estaba allí, con huesos, músculos y articulaciones en perfecto estado, como si nunca hubiera desaparecido. Las autoridades locales comprendieron pronto que no podían tratar aquello como una anécdota más del folclore. El suceso fue puesto en conocimiento de Zaragoza, donde juristas y clérigos decidieron abrir una investigación formal. Una comisión se desplazó hasta Calanda para interrogar a los testigos y registrar declaraciones bajo juramento. Entre ellos estaban los padres de Miguel, vecinos del pueblo, amigos de la familia y médicos que habían participado tanto en la amputación como en la comprobación posterior. El proceso fue minucioso, siguiendo el estilo legal de la época. Actas notariales, firmas de testigos y certificados médicos se acumularon en los archivos. Todo apuntaba a que no se trataba de un engaño ni de una exageración popular, sino de un hecho extraordinario avalado por documentación oficial. La fama del acontecimiento creció hasta alcanzar dimensiones nacionales. En Zaragoza, la noticia generó un auténtico debate entre eruditos, religiosos y médicos. Algunos intentaron buscar explicaciones naturales. Hablaron de errores de percepción, de supuestas confusiones médicas o incluso de posibles fraudes. Pero las pruebas eran demasiado consistentes. Existían registros escritos de la amputación, un certificado del entierro de la pierna y decenas de testimonios oculares que juraban haber visto a Miguel sin pierna durante años. Ante tal acumulación de pruebas, la interpretación milagrosa fue ganando terreno, especialmente porque encajaba con el fervor religioso de la época y con la devoción creciente hacia la Virgen del Pilar. El punto culminante llegó cuando el caso fue llevado a conocimiento de la corte. El propio rey Felipe IV fue informado del suceso y, tras escuchar los testimonios y leer las actas, declaró públicamente su reconocimiento del milagro. Según las crónicas, el monarca no solo aceptó la veracidad del hecho, sino que manifestó su admiración y gratitud hacia la Virgen del Pilar, patrona de Aragón y símbolo religioso de enorme importancia para toda España. El respaldo del rey no solo legitimó el suceso ante la opinión pública, sino que lo elevó a categoría de acontecimiento histórico
digno de ser recordado y transmitido de generación en generación. La noticia del suceso no tardó en salir de Calanda y llegar a las ciudades vecinas. En pocas horas, el caso ya había despertado una enorme expectación. No se trataba de un rumor inventado ni de un simple comentario de taberna, sino de algo que decenas de personas habían presenciado con sus propios ojos. La comunidad médica de la región fue una de las primeras en reaccionar. Varios cirujanos y barberos de pueblos cercanos acudieron para verificar el hecho, pues conocían el caso de Miguel Juan Pellicer desde hacía años. Tras examinarlo, coincidieron en que no había engaño posible. La pierna estaba allí, con huesos, músculos y articulaciones en perfecto estado, como si nunca hubiera desaparecido. Las autoridades locales comprendieron pronto que no podían tratar aquello como una anécdota más del folclore. El suceso fue puesto en conocimiento de Zaragoza, donde juristas y clérigos decidieron abrir una investigación formal. Una comisión se desplazó hasta Calanda para interrogar a los testigos y registrar declaraciones bajo juramento. Entre ellos estaban los padres de Miguel, vecinos del pueblo, amigos de la familia y médicos que habían participado tanto en la amputación como en la comprobación posterior. El proceso fue minucioso, siguiendo el estilo legal de la época. Actas notariales, firmas de testigos y certificados médicos se acumularon en los archivos. Todo apuntaba a que no se trataba de un engaño ni de una exageración popular, sino de un hecho extraordinario avalado por documentación oficial. La fama del acontecimiento creció hasta alcanzar dimensiones nacionales. En Zaragoza, la noticia generó un auténtico debate entre eruditos, religiosos y médicos. Algunos intentaron buscar explicaciones naturales, hablaron de errores de percepción, de supuestas confusiones médicas o incluso de posibles fraudes, pero las pruebas eran demasiado consistentes. Existían registros escritos de la amputación, un certificado del entierro de la pierna y decenas de testimonios oculares que juraban haber visto a Miguel sin pierna durante años. Ante tal acumulación de pruebas, la interpretación milagrosa fue ganando terreno, especialmente porque encajaba con el fervor religioso de la época y con la devoción creciente hacia la Virgen del Pilar. El punto culminante llegó cuando el caso fue llevado a conocimiento de la corte. El propio rey Felipe IV fue informado del suceso y tras escuchar los testimonios y leer las actas, declaró públicamente su reconocimiento del milagro. Según las crónicas, el monarca no solo aceptó la veracidad del hecho, sino que manifestó su admiración y gratitud hacia la Virgen del Pilar, patrona de Aragón y símbolo religioso de enorme importancia para toda España. El respaldo del rey no solo legitimó el suceso ante la opinión pública, sino que lo elevó a categoría de acontecimiento histórico digno de ser recordado y transmitido de generación en generación. El monje enjaulado de Pavia, Italia. En el siglo XVII, la península italiana era un mosaico de estados fragmentados, pero todos compartían un mismo marco de control religioso, la Contrarreforma. Después del Concilio de Trento 1545-1563, la Iglesia Católica endureció los mecanismos de vigilancia sobre sus propias instituciones, especialmente sobre los monasterios y conventos. No solo eran lugares de oración, sino auténticos bastiones de ortodoxia. Cada voz disonante, cada idea sospechosa, era examinada con lupa, pues se temía que cualquier desviación se propagara y debilitara la fe en un momento de enorme presión frente al protestantismo y otras corrientes consideradas peligrosas. En ese clima, los monasterios se convirtieron en espacios de disciplina férrea, donde las normas internas se aplicaban con severidad, y las sanciones podían alcanzar grados extremos de dureza. En este contexto, se sitúa el monasterio de San Pietro in Cieldoro, en la ciudad de Pavía, uno de los centros religiosos más importantes del norte de Italia. Fundado en el siglo VIII y vinculado a la orden agustiniana, este lugar tenía un peso simbólico especial, ya que albergaba los restos de San Agustín y del rey lombardo Liutprando. Su prestigio estaba asociado a la ortodoxia y al rigor, por lo que cualquier desviación interna
debía ser corregida con mano firme. Fue precisamente en este monasterio donde los registros documentan un hecho insólito. Un monje castigado por herejía mediante el encierro en una jaula de hierro colocada dentro del claustro, hasta su muerte. El protagonista de este episodio, el llamado monje enjaulado de Pavía, no nos ha dejado un nombre propio en los documentos que han llegado hasta nosotros. Esta ausencia es significativa, porque lo convierte en una figura casi anónima, un hombre reducido a un castigo que lo definió para siempre. Sabemos que fue acusado de herejía dentro de la comunidad y que los superiores determinaron imponerle un castigo ejemplarizante. Más allá de esta certeza, la falta de detalles ha abierto la puerta a la leyenda. Algunos imaginaron que era un lector de textos prohibidos, otros que predicaba ideas disonantes, e incluso se sugirió que había entrado en conflicto con autoridades eclesiásticas internas. Lo cierto es que, sin un nombre ni una historia individualizada, su identidad se disolvió en el mito, y lo que quedó fue la imagen de un monje encerrado en hierro, convertido en advertencia permanente para todo aquel que osara apartarse de la doctrina. Las acusaciones de herejía dentro de un monasterio en el siglo XVII podían tener muchos orígenes, y no siempre estaban ligadas a un verdadero pensamiento disidente. En la práctica, bastaba con que un monje mostrara un comportamiento interpretado como sospechoso, leyera un texto incluido en el índice de libros prohibidos o cuestionara la autoridad de sus superiores para ser visto como un peligro. La vida conventual estaba regida por un equilibrio frágil entre la obediencia absoluta y las tensiones personales que surgían en comunidades cerradas. Cualquier enfrentamiento podía escalar, y las disputas internas eran a menudo envueltas bajo el término de herejía, una palabra que justificaba sanciones mucho más severas que una simple corrección disciplinaria. En el caso del monje de Pavía, la decisión de castigarlo con una jaula de hierro dentro del claustro no fue una medida improvisada, sino una elección calculada con un valor ejemplarizante. Encerrarlo a la vista de todos no solo buscaba apartarlo del resto de la comunidad, sino que también pretendía convertir su sufrimiento en un recordatorio constante de las consecuencias de desviarse del camino de la obediencia y la fe. Mientras los demás monjes recorrían diariamente el claustro, debían pasar junto a la jaula, enfrentándose visualmente a la figura del castigado, reducida a un estado de humillación pública. Esta práctica, aunque inusual, encajaba dentro de la lógica de la disciplina monástica de la época. La autoridad debía ser visible y su poder incuestionable. Ese fue el gran giro que definió su destino. Lo que en otros contextos se habría resuelto con una expulsión del convento, con un traslado forzado a otra comunidad, o incluso con la entrega a un tribunal inquisitorial, en Pavía tomó la forma de un encierro lento y cruel. El castigo no consistía en la ejecución inmediata ni en una pena externa, sino en la exposición prolongada de un cuerpo vivo que poco a poco se consumía dentro de la jaula. Se trataba, en esencia, de un castigo más psicológico y simbólico que físico en sus inicios, pero que llevaba inevitablemente a la muerte. Con este gesto, los superiores del monasterio no solo castigaban a un hombre, construían un mensaje visible de disciplina extrema, reforzando la idea de que ninguna voz disidente tendría cabida en los muros de San Pietro in Ciel d'Oro. El momento central de esta historia se desarrolló en el claustro del monasterio de San Pietro in Ciel d'Oro, un espacio que, en la vida monástica, era mucho más que un simple pasillo de tránsito. El claustro era el corazón del convento. Allí los monjes caminaban en silencio, rezaban, meditaban y se cruzaban día a día en sus rutinas. Colocar una jaula en ese lugar no era una decisión neutral. Era un acto calculado para que la figura castigada se convirtiera en parte inseparable del paisaje cotidiano, obligando a cada hermano de la comunidad a enfrentarse, a cada paso, con la imagen de la obediencia rota y del castigo implacable. La jaula de hierro fue el instrumento elegido. En la Europa del siglo XVII, este tipo de estructuras eran poco comunes como método de castigo dentro de monasterios, pero existían precedentes de su uso en espacios urbanos o militares para escarmentar públicamente a delincuentes y rebeldes. En este caso, la decisión de traer esa lógica al claustro
respondía a la necesidad de exhibir la condena en su forma más visible y degradante. El prisionero quedaba reducido a un objeto, confinado en un espacio que no le permitía descansar ni conservar la dignidad. No era solo un encierro, era una puesta en escena. La vida dentro de aquella jaula debía de ser una mezcla de sufrimiento físico y tortura psicológica. El monje dependía totalmente de lo que quisieran darle. Un poco de pan, agua, quizá algún paño para cubrirse. No había intimidad, ni refugio ni silencio, porque cada paso que resonaba en el claustro era testigo de su humillación. Su cuerpo se debilitaba con rapidez. La falta de movimiento, el frío nocturno, la humedad de las piedras y la escasa alimentación iban erosionando su resistencia. Día tras día, su figura se convertía en un recordatorio vivo de la autoridad absoluta de la comunidad religiosa y de lo implacable de la ortodoxia. Lo más aterrador del castigo no fue la violencia inmediata, sino la lentitud del suplicio. El hombre no fue ejecutado en un acto rápido, ni expulsado para que su memoria se borrara con el tiempo. Fue obligado a morir poco a poco, en público, en un proceso que lo transformó en espectro aún en vida. En las crónicas monásticas no se registra con exactitud cuánto tiempo sobrevivió. Pudo haber sido cuestión de semanas, quizá meses, pero lo cierto es que su muerte llegó tras una agonía prolongada que lo redujo a la condición de esqueleto viviente a los ojos de quienes lo contemplaban. Cuando la vida lo abandonó, su final no significó un regreso a la normalidad. El cadáver no fue trasladado al cementerio común de los monjes ni recibió un ritual completo. Fue sepultado bajo las losas del mismo claustro, en el lugar exacto donde había sufrido el castigo. Esa decisión reforzaba el carácter ejemplarizante. El lugar donde estuvo su jaula se convirtió en tumba, y la memoria de su condena quedó inscrita en la piedra misma del convento. Desde ese momento, caminar por el claustro de San Pietro en Ciel d'Oro significaba transitar sobre el espacio de la jaula y de la tumba, sobre el recuerdo de un castigo que no desaparecía, sino que se hacía eterno. Con ello, el monasterio no solo eliminaba a un monje acusado de herejía, sino que levantaba un símbolo. La jaula vacía y la tumba sellada funcionaban como un recordatorio continuo, un testimonio mudo que mantenía viva la advertencia mucho después de su muerte. El claustro, pensado originalmente como lugar de recogimiento, quedó impregnado de la presencia de aquel encierro. Y con el tiempo, ese espacio físico se transformó en el núcleo de una de las leyendas más oscuras de Pavía. Lo que siguió a la muerte del monje no fue silencio, sino un eco que se expandió en distintas direcciones. En primer lugar, el impacto inmediato se sintió dentro de la propia comunidad. Los monjes de San Pietro in Ciel d'Oro quedaron marcados por la visión de aquel encierro. El claustro, lugar de oración y tránsito, se había convertido en un escenario de castigo perpetuo. Cada paso sobre las losas bajo las cuales reposaba el cuerpo recordaba la autoridad incuestionable de los superiores. El miedo se consolidó como mecanismo de control. Obedecer ya no era solo un deber religioso, sino una cuestión de supervivencia. Nadie deseaba acabar en la misma situación, y la sola memoria de la jaula bastaba para sofocar cualquier brote de rebeldía. Fuera de los muros del monasterio, la historia empezó a circular. Pavía era una ciudad acostumbrada a convivir con las sombras de lo sagrado, y la fama de San Pietro en Ciel d'Oro, como lugar de poder espiritual, multiplicaba el interés por lo que allí ocurría. Los rumores hablaban de un monje castigado como hereje y muerto en una jaula de hierro. Para unos, era la prueba de que la Iglesia defendía su ortodoxia con dureza implacable. Para otros, un ejemplo de crueldad que traspasaba cualquier límite razonable. La versión más aceptada era la de un castigo por herejía, pero la falta de detalles concretos, nombre, fecha exacta, naturaleza precisa de su error, hacía que cada narrador añadiera matices propios, transformando un hecho disciplinario en una historia con tintes legendarios. Con el tiempo, la línea entre registro y rumor se desdibujó. La tradición oral comenzó a añadir elementos sobrenaturales que no aparecen en los documentos. Se decía que el alma del monje no había encontrado descanso y que, durante las noches, se escuchaban cadenas arrastrándose por el claustro.
Otros aseguraban que, en reformas posteriores del monasterio, al remover las losas del suelo, se había visto todavía la figura del esqueleto dentro de la jaula. Estas historias, imposibles de verificar, funcionaban como prolongación de la memoria colectiva. La dureza del castigo real se transformaba en un relato macabro que mezclaba lo histórico con lo fantástico, alimentando el miedo y el misterio en torno al convento. Así, el episodio pasó de ser un hecho puntual de disciplina interna a convertirse en una leyenda urbana, repetida por generaciones de pavianos y viajeros que visitaban el lugar. Lo que siguió a la muerte del monje no fue silencio, sino un eco que se expandió en distintas direcciones. En primer lugar, el impacto inmediato se sintió dentro de la propia comunidad. Los monjes de San Pietro in Ciel d'Oro quedaron marcados por la visión de aquel encierro. El claustro, lugar de oración y tránsito, se había convertido en un escenario de castigo perpetuo. Cada paso sobre las losas bajo las cuales reposaba el cuerpo recordaba la autoridad incuestionable de los superiores. El miedo se consolidó como mecanismo de control. Obedecer ya no era solo un deber religioso, sino una cuestión de supervivencia. Nadie deseaba acabar en la misma situación, y la sola memoria de la jaula bastaba para sofocar cualquier brote de rebeldía. Fuera de los muros del monasterio, la historia empezó a circular. Pavía era una ciudad acostumbrada a convivir con las sombras de lo sagrado, y la fama de San Pietro in Ciel d'Oro como lugar de poder espiritual multiplicaba el interés por lo que allí ocurría. Los rumores hablaban de un monje castigado como hereje y muerto en una jaula de hierro. Para unos, era la prueba de que la Iglesia defendía su ortodoxia con dureza implacable. Para otros, un ejemplo de crueldad que traspasaba cualquier límite razonable. La versión más aceptada era la de un castigo por herejía, pero la falta de detalles concretos, nombre, fecha exacta, naturaleza precisa de su error, hacía que cada narrador añadiera matices propios, transformando un hecho disciplinario en una historia con tintes legendarios. Con el tiempo, la línea entre registro y rumor se desdibujó. La tradición oral comenzó a añadir elementos sobrenaturales que no aparecen en los documentos. Se decía que el alma del monje no había encontrado descanso y que, durante las noches, se escuchaban cadenas arrastrándose por el claustro. Otros aseguraban que, en reformas posteriores del monasterio, al remover las losas del suelo, se había visto todavía la figura del esqueleto dentro de la jaula. Estas historias, imposibles de verificar, funcionaban como prolongación de la memoria colectiva. La dureza del castigo real se transformaba en un relato macabro que mezclaba lo histórico con lo fantástico, alimentando el miedo y el misterio en torno al convento. Así, el episodio pasó de ser un hecho puntual de disciplina interna a convertirse en una leyenda urbana, repetida por generaciones de pavianos y viajeros que visitaban el lugar. El Santo Decapitado, Italia. En el siglo XIII, Secano era una pequeña localidad del Lacio, a medio camino entre Roma y Nápoles, rodeada de colinas y castillos medievales. Aunque no era un gran centro político, sí tenía importancia religiosa y militar, pues formaba parte del entramado de dominios eclesiásticos que orbitaban en torno a la capital de la cristiandad. En aquellos tiempos, la vida de las comunidades giraba en torno a la Iglesia, y la memoria de los mártires ocupaba un lugar central en el imaginario popular. Era una época en la que los relatos de santos servían tanto para inspirar devoción como para reforzar la identidad de cada pueblo. Y Cecano no fue una excepción. En ese contexto se sitúa la figura de San Magno, mártir cuya historia quedó recogida en actas hagiográficas medievales. Según la tradición, Magno era un obispo que, en tiempos de persecución contra los cristianos, fue capturado por las autoridades y condenado a muerte por mantenerse firme en su fe. Aunque la precisión histórica de su vida es difícil de establecer, como ocurre con tantos mártires, lo que sí sabemos es que su culto se consolidó en Cecano a lo largo de la Edad Media, y su nombre quedó ligado para siempre a la ciudad.
El episodio más impactante de su martirio fue su ejecución. Las crónicas cuentan que fue condenado a morir decapitado, un método habitual en la época, tanto para los enemigos políticos como para los considerados enemigos de la fe. En la tradición cristiana, la decapitación se entendía como un castigo cruel, pero también como una prueba suprema de fidelidad, pues separaba el cuerpo de la cabeza, símbolo de la vida y del espíritu. Lo sorprendente en el caso de San Magno es lo que se narró después de su muerte. Según las actas hagiográficas, tras recibir el golpe mortal, el santo no cayó inerte al suelo, como cualquier otro ajusticiado. Al contrario, se levantó, tomó su propia cabeza entre las manos y comenzó a caminar. Este fenómeno extraordinario, conocido en la tradición cristiana como céfaloforo, es decir, santo portador de su cabeza, se convirtió en el rasgo definitorio de su culto. Se decía que, con pasos firmes y seguros, avanzó hasta llegar a la iglesia donde deseaba reposar. Allí, todavía con la cabeza en las manos, se desplomó finalmente, marcando con su cuerpo el lugar que se transformaría en su tumba y santuario. Las crónicas cuentan que el recorrido de San Magno, tras recoger su cabeza, no fue un movimiento errático ni sin sentido. Caminó con paso lento pero decidido, como si supiera exactamente hacia dónde dirigirse. El camino que siguió atravesaba las calles de Cecano y se dirigía directamente a la iglesia donde, según la tradición, él mismo había pedido ser enterrado. Para los habitantes del lugar, aquello no solo fue un milagro, sino un acto de voluntad divina. El mártir no se limitaba a morir por la fe, sino que incluso después de la muerte, guiaba con su propio cuerpo el lugar que debía convertirse en santuario. Este recorrido se convirtió en parte inseparable de la leyenda, y con el tiempo, el sendero que se decía había seguido el santo pasó a ser un espacio cargado de memoria religiosa, un lugar por el que muchos peregrinos querían caminar. Cuando el santo finalmente cayó, agotado, en el atrio de la iglesia, los fieles recogieron su cuerpo y lo enterraron allí mismo. Desde ese momento, el sitio fue considerado tierra sagrada. La tumba se convirtió en punto de devoción, y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular noticias de milagros asociados a ella. Se decía que los enfermos que acudían a rezar en la iglesia experimentaban alivios o curaciones inesperadas, y que los campesinos de la zona recibían protección contra las plagas que arruinaban las cosechas o contra las tormentas que destruían los campos. En una sociedad agrícola y profundamente dependiente del clima, estos relatos reforzaron la fama del santo como intercesor cercano y poderoso. La historia de San Magno no tardó en consolidarse como leyenda local. En cada procesión, los sacerdotes y los fieles repetían el relato de cómo el santo había caminado con su cabeza en las manos, y las generaciones lo transmitieron como prueba de fe y prodigio. Su figura aparecía en cantos, en sermones y en la memoria oral de Cecano, hasta el punto de que no había habitante del lugar que no conociera la historia. La imagen del santo decapitado, avanzando con serenidad, se convirtió en emblema de resistencia espiritual. Ni la violencia más brutal podía apagar la fuerza de la fe. Con los siglos, los milagros asociados a San Magno aumentaron. Muchos campesinos aseguraban que, al invocar su nombre, durante tormentas repentinas, las nubes se disipaban o el granizo se detenía antes de arruinar los cultivos. Otros afirmaban que en su tumba se habían curado fiebres, dolencias de la piel o incluso enfermedades mortales. Aunque la Iglesia recogía estas historias con cautela, el fervor popular era imparable. Para los habitantes de Cecano,
El santo no solo era un mártir del pasado, sino un protector activo que seguía cuidando de ellos desde su tumba. Así, lo que había empezado como un relato hagiográfico se transformó en un culto vivo, donde lo legendario y lo cotidiano se entrelazaban constantemente. La devoción hacia San Magno creció hasta tal punto que su imagen se volvió inseparable de la identidad de Cecano. El pueblo lo veía como su protector más cercano, y las procesiones en su honor reproducían de manera simbólica el camino que había seguido tras su decapitación. La iconografía local lo representaba siempre con la cabeza en las manos, un motivo que, lejos de resultar grotesco para los fieles medievales, era percibido como signo de poder espiritual. En cada fiesta patronal, los habitantes evocaban aquel recorrido milagroso y reafirmaban con ello la idea de que Cecano era tierra elegida por un mártir, que incluso muerto había mostrado su voluntad de permanecer allí. El relato de San Magno se enmarcaba en una tradición más amplia dentro del cristianismo medieval, la de los santos llamados cefaloforos, es decir, portadores de su propia cabeza. El ejemplo más conocido en Europa era San Dionisio de París, quien, tras ser decapitado en el siglo III, se levantó, tomó su cabeza y caminó hasta el lugar donde hoy se erige la Basílica de Saint-Denis. Estos relatos no eran vistos como exageraciones imposibles, sino como señales de santidad extrema, donde la vida espiritual trascendía los límites físicos del cuerpo. La inclusión de San Magno en esta tradición reforzaba su prestigio y lo colocaba en compañía de otros mártires venerados en distintos rincones de Europa. El simbolismo del gesto era profundo y no pasó desapercibido ni para los clérigos ni para los fieles. Portar la propia cabeza representaba la victoria del espíritu sobre la carne y la confirmación de que la fe no podía ser vencida, ni siquiera por la muerte más brutal. En una época en la que las decapitaciones eran comunes como método de ejecución, la idea de que un mártir pudiera levantarse y caminar con su cabeza se interpretaba como un mensaje de esperanza para todos los cristianos. El cuerpo podía ser destruido, pero el alma y la fe permanecían invictas. Lo más inquietante es que, con el paso de los siglos, algunos vecinos de Cecano aseguraron que el milagro no había quedado en el pasado. Se decía que en noches de procesión o en momentos de especial fervor, luces extrañas aparecían en el camino que el santo había recorrido con su cabeza. Eran descritas como resplandores suaves, a veces semejantes a velas que flotaban en el aire, otras como destellos repentinos que iluminaban el sendero. Para los creyentes eran señales de que San Magno seguía presente, recordando su hazaña y renovando su vínculo con la comunidad. Para otros, simples juegos de la vista o reflejos, aunque nadie en Cecano se atrevía a negar del todo lo que tantos afirmaban haber visto. Con el tiempo, el vínculo entre San Magno y Cecano se volvió inseparable. El santo no era solo una figura religiosa, sino parte esencial de la identidad de la ciudad. Los habitantes sentían que su pueblo había sido marcado por un prodigio único. No en todas partes un mártir había recorrido sus calles con la cabeza en las manos. Esta conciencia reforzó la devoción y convirtió las celebraciones en su honor en una de las más importantes del calendario local. En cada procesión se recordaba no solo su martirio, sino el camino que había seguido. Y los fieles repetían, paso a paso, la ruta donde el santo se había desplomado para reposar. Ese itinerario sagrado se transformó en un espacio de memoria, donde lo histórico, lo legendario y lo espiritual se fundían. Lo más sorprendente
es que la tradición de las luces en el camino siguió viva mucho después de la Edad Media. Ya en tiempos modernos, vecinos de Cecano contaban haber visto resplandores en la noche, sobre todo en las festividades de San Magno. Algunos hablaban de destellos que surgían sin explicación, otros de pequeñas llamas que parecían encenderse solas en el sendero, como si recordaran la marcha milagrosa del santo. Para los creyentes, estas manifestaciones eran la prueba de que el mártir no había abandonado a su pueblo y de que su poder seguía acompañando a los devotos. Incluso entre quienes dudaban de lo sobrenatural, la fuerza del relato hacía difícil descartar del todo lo que se contaba. Hoy, San Magno sigue siendo el patrón de Cecano, y su culto se mantiene vivo tanto en la liturgia oficial como en la memoria popular. La imagen del santo decapitado con su cabeza en las manos aparece en el arte local, en estandartes procesionales y en la iconografía de la región. Más allá de lo religioso, su historia ha quedado como símbolo de resistencia y de fe inquebrantable, uniendo a generaciones en torno a un relato que mezcla la brutalidad de la ejecución con la esperanza de lo milagroso. Así, 8 siglos después, el santo que caminó con su cabeza continúa siendo recordado como uno de los episodios más asombrosos de la hagiografía medieval, y como una leyenda que aún hoy ilumina el corazón de Cecano.